Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente al podcast de Gestionando Salud. En esta ocasión estamos en una temporada súper especial, donde estamos hablando de todo lo que conlleva la infraestructura hospitalaria. Y en esta ocasión es la primera vez que vamos a hacer un episodio muy largo, aunque lo vamos a fraccionar con nuestra invitada de hoy. Lo único constante en nuestra vida son los cambios, y partiendo de ese factor, las infraestructuras hospitalarias han tenido una evolución que hemos ido viendo durante todos los episodios que ya ustedes han visto. Sin embargo, en esta ocasión estaremos conversando de las nuevas tendencias de construcciones en todo lo que es el mundo sanitario, más allá del cumplimiento de esas normas que existen. Y la mejor invitada para hablar de eso es mi querida amiga Katilka González, arquitecta con posgrado en Administración de la Construcción y especialista, pero más que especialista, apasionada del diseño de los centros de salud y del impacto positivo que tiene en los usuarios este diseño. Es CEO de 11 Arquitectura, liderando a un equipo maravilloso de profesionales en diseños médicos y de bienestar, quien nos hablará hoy de la infraestructura hospitalaria y su experiencia bajo las líneas de diseño y construcción. Bienvenida, Kat. Muchísimas gracias, Delaney. Gracias por por invitarme a tu podcast. Bueno, hemos hablado de este podcast desde que nos conocemos, Sí. dígase 1 año y algo. Entonces, cuando nos referimos a diseño, ¿cuáles son esas nuevas tendencias de diseño y construcción que le brindamos desde el diseño a la experiencia del paciente? Bueno, mira, yo no diría que son tendencias porque son cosas que en este caso el ser humano las necesita. Son parte de nuestra supervivencia como especie y parte de nuestro bienestar como personas. Lo que pasa es que muchas veces las damos por sentado. Okay. Y en el caso del diseño, pues el profesional acreditado pues las hace palpables, tangibles y las utiliza como herramientas para crear esa experiencia de bienestar dentro de un entorno. Tú sabes que una persona que en el caso de entornos de salud, entornos sanitarios, las personas tienen una situación de salud. Nadie va por gusto, al menos que se vaya a poner la boobie o el trasero al médico. Ni siquiera cumple con unos riesgos, no deja de ser un riesgo. Entonces, el hospital, el centro de salud, es la única tipología arquitectónica que existe, dentro de todas las que hay, que tiene estrés y ansiedad añadidos desde antes de llegar. Exacto. Desde antes de llegar ya tienen el estrés y la ansiedad añadido de sus usuarios, y sus usuarios permanentes, es decir, los colaboradores, lo tienen diario, lo manejan a diario, dependiendo del tipo de hospital, dependiendo de lo que manejen a diario. No es lo mismo el nivel de estrés de un hospital de trauma que de un hospital de medicina estética o Correcto. de medicina regenerativa o de dermatología. Claro. O sea, los niveles de estrés y ansiedad no son los mismos, pero igual estamos trabajando con pacientes, estamos trabajando con personas que de una manera u otra traen su propio estrés y su propia ansiedad al espacio. Entonces, tú sabes que la enfermedad es una pérdida de control. Nosotros, las personas que estamos pasando por una situación de salud, sea la que sea, o nuestra o de un ser querido, de un hijo, de un padre, de quien sea, estamos viviendo en incertidumbre. Inmediatamente nosotros estamos en algo que no conocemos, se activan en nosotros los mecanismos de defensa a nivel biológico. Correcto. Entonces, tú llegaste en modo supervivencia. O sea, tú estás con todas las defensas de fight, flight or freeze, o sea, modo alerta, tú estás en modo supervivencia total a nivel cerebral. Entonces, el espacio, nosotros los seres humanos, cuando entramos a un espacio físico, entramos en lo que se llama un diálogo con ese espacio. Nuestro sentido es un diálogo cognitivo. Claro. Todo nuestro cuerpo empieza a dialogar con lo que hay en ese espacio, y ese diálogo o es positivo o es negativo. Entonces, imagínate que ya tú vienes con un cóctel de ansiedad y estrés, y que ese diálogo lo que haga es potenciar esa ansiedad y ese estrés al máximo en vez de reducirlo o minimizarlo. Entonces, de ahí es que viene
todo el estudio basado en evidencia, de las estrategias de diseño basado en evidencia, de cómo analizar cerebralmente a las personas. O sea, ya tú sabes que viene en modo supervivencia. Ok, ¿cómo yo hago que elimine el modo supervivencia o por lo menos que lo minimice a nivel de estrategia de diseño? ¿Cuáles son esas estrategias? Entonces ahí que viene la tendencia. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque ahora se ha estudiado, ahora hay evidencia científica, hay pruebas de cómo el espacio te impacta medible. Eso te iba a comentar y va muy concatenado con la segunda pregunta, porque todo el mundo habla de bienestar, pero es tan subjetivo lo del tema de bienestar y como tú bien dices, es un cóctel de emociones que nosotros vamos a un centro de salud como familiar o como el mismo paciente o con un hijo que realmente tiene un tipo de enfermedad. Entonces, ¿cómo yo a nivel de estructura o de diseño puedo reflejarlo en un espacio? O sea, para mí, yo no soy artista, para mí se me hace, yo te puedo entender lo que tú me explicas, pero cómo yo traspolo ese bienestar en una pared, por ponerte algo. Ok, lo primero es que hay, por ejemplo, 2 lineamientos a nivel sanitario que son los que han, vamos a decir, uno que es el que más ha permanecido en el tiempo, que es la parte funcional. Que es simplemente la parte simplemente dimensional, vamos a decir. Temas de proceso, eficientización del espacio. Este espacio necesita X dimensión en tal punto, porque necesita que entre tal y más cual. Y en esa sala de espera tienen que caber X cantidad de personas, eso se traduce en X cantidad de metros cuadrados y listo. Entonces ahí es que viene lo que se llama humanización del diseño. Perfecto. Suena antagónico porque la arquitectura es para el hombre. Entonces, ¿cómo así? Que vamos a humanizar lo que se supone que es para los seres humanos. Pero en el momento en que nos volvemos técnicos, se pierde. Perdemos la esencia del ser humano. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de sus emociones y nos olvidamos de sus sentimientos y nos olvidamos de la parte cognitiva. Entonces, cuando estamos humanizando el diseño, nosotros estamos conectando espacio físico con ese diálogo intencionalmente. Okay. Estamos diseñando intencionalmente para que ese diálogo que se va a crear sea positivo y ayude de una manera u otra a provocar que dentro de una situación de salud, pues esa gente se pueda sentir mejor. Puedas crear esas condiciones para más o menos tratar de mitigar, porque no lo vamos a eliminar. Claro. Porque está en riesgo la propia vida. Exacto. Vamos a por lo menos mitigarlo y funciona de 2 vías. Vamos a mitigar la parte del usuario que viene a recibir servicio o atención y la parte del colaborador que va a prestar servicio. Fíjense que esto suena como a prestar servicio, suena como a servicio general, pero un hospital es una prestación de servicio. Lo que pasa es que la naturaleza del servicio es la vida. Exacto. La naturaleza del servicio es la vida. Entonces ahí entra mucho la parte humana. Y ahí es que viene la conexión con la parte humana, la empatía, la conexión. Y ahí es que viene todo lo que tú hablabas del bienestar. Entonces uno diseña buscando esos elementos que provocan esa relación positiva de bienestar en el espacio. Por eso es que no todo el mundo tiene esa capacidad. Dijiste algo que me llama la atención, porque el tema de humanizar los servicios de salud ha sido como el tema que siempre se ha hablado en miles de congresos, siempre se vuelve a hablar de lo mismo y me pareció súper paradójico que también el tema del diseño había que humanizarlo, porque siempre hablamos de humanización para términos del contacto, del face to face con el paciente. Más sin embargo, desde el diseño mismo me pareció muy, muy bonito o muy paradójico el tema de humanizar también el diseño. Ah, claro, porque, por ejemplo, si tú ese face to face que tú hablas, suena muy bonito,
Pero, ¿cómo sería ese face to face detrás de un escritorio? ¿Cuál sería la diferencia entre ese face to face con el servicio de un banco? No hay diferencia. Claro. Y aquí el servicio sí es diferente. Entonces, la ubicación, el diseño de ese espacio donde va a estar ese escritorio o la forma de ese escritorio tiene que venir pensada para que no se sienta transaccional la relación, sino humana, empática, cercana, de conexión. Entonces, ahí eso es puro diseño. Eso es puro diseño porque tú no lo vas, es intangible. Totalmente. Es totalmente intangible. Eso tú no lo vas a saber transcribir ni siquiera en palabras, pero sí vas a recordar cómo te hizo sentir. Claro. Cómo se hizo sentir. Entonces, no vas a recordar ni cómo olía, ni cómo se veía, ni qué color tenía, ni los elementos, ni la marca, ni el modelo. Ahora sí vas a recordar cómo te sentiste. Esa sí la vas a recordar. Entonces, eso es lo que hace memorable, o por lo menos positiva. Porque yo no diría que la experiencia de nadie en un servicio de salud es memorable, pero sí positiva. Inclusive, positiva si el resultado es, concluye con la muerte del ser querido. O con una mala noticia. Es así. Yo he visto casos de estudio en donde el viejito ha perdido a su viejita y lo que ha hecho es dar las gracias al equipo clínico por la forma en que ese espacio estaba, que él tenía una salita justo al lado de cuidado intensivo donde él podía beber café, donde él podía recargar y recomponerse para volver a entrar a cuidado intensivo, acompañarla, que tenía una silla confortable en cuidado intensivo y poderse pasar el día, no una hora nada más, claro, sino poder acompañarla en todo momento. Eso es espacio físico y el espacio no germina espontáneamente y eso se diseña, eso se planifica, eso se diseña. Entonces, es una dualidad, claro, de organización, equipo arquitectónico. O sea, jefe de departamento, visión, misión, valores de la institución. Eso no es un arquitecto aislado. O sea, tú dices que esa sensación de bienestar que puede dar un centro tiene que nacer con la institución. Bueno, físicamente la puede construir el arquitecto. Físicamente, yo te puedo decir ahora mismo varios elementos que yo lo puedo diseñar que no necesariamente van a salir de la idea de la institución, pero el modelo de servicio. Claro. Tiene que ir como todo en el sinergia. Modelo de servicio tiene que venir en sinergia, porque si tú no tienes un modelo de servicio, por ejemplo, paciente céntrico o familia céntrico, que tenga esos espacios, por ejemplo, de los lounge de familiares, que estén cerca de cuidado intensivo, que el paciente no tenga que bajar 4 pisos, 5 pisos a una cafetería a beberse un café y tenga que esperar qué sé yo cuántas veces el ascensor para que suba o baje. En ese tiempo, el paciente se puede poner malo, claro, cuidado intensivo, o se puede morir inclusive. Puede pasar a cualquier cosa y tú no estabas ahí, tú estabas bebiéndote un café. Claro. O tú estabas yendo al baño. Porque tú eres un ser humano. Claro. O tú estabas en la capilla componiéndote, recargando energía para poder lidiar con la situación que tú sabes para dónde va. Pero no es lo mismo va a llover, no moja. Literalmente. Entonces no es lo mismo que tú la asumas o que tú entiendas que va a venir a verla llegar. Claro. Entonces, desde el espacio de conversación de un doctor a una familia en un momento crítico, desde el espacio de una familia poder llorar, claro, cuando sucede la despedida final, desde el espacio para una familia poder calentar una comida, poder complacer a un paciente que no se quiere comer la comida del hospital. Que has dicho algo, un elemento súper trascendente. Nuestra sociedad no es en su mayoría pudiente para también comer
la comida de cafeterías, sino que hay muchos que se desplazan de pueblos, se desplazan de un centro a otro y tienen sus comidas, y es lo que tú dices, o sea, un elemento tan pequeñito como tener la disponibilidad de calentar su comida, no, la mayoría de los centros no lo tiene, ¿eh? No, porque no piensan en el bienestar mental y emocional del paciente, no se toma en cuenta. La mayoría lo que piensan es en la parte funcional, se enfoca en la parte meramente operativa. Y sobre todo del cuidador, porque algunas veces el paciente es el que menos se queja, porque ya su condición no le permite quejarse, pero el cuidador, el familiar, lo pasa peor, ¿eh? Cuando tú, por ejemplo, ese sofá de dormir, y si nos metemos en control de infección y agarramos de dónde salió ese mueble, dónde salió ese sofá, qué telas tiene, cómo garantizamos la integridad, vamos a decirle microscópica, porque es la invisible. Claro. La integridad invisible de ese espacio. Por eso es que tú ves que cuando tú empiezas a ver adornos, cuando tú empiezas a ver nichos, recovecos en una habitación, espejos elaborados, cosas muy labradas, adornos, cosas en una habitación de un hospital, tú dices, upsi, pobrecita la doñita que limpia. Y eso lo que te quiere decir a ti es que, alerta, por ahí no pasan. No es cierto. No es cierto que tenga el tiempo para poder limpiar entre un paciente y otro, con el nivel de minuciosidad que requiere limpiar. Entonces, no es por gusto que no se tengan los elementos. Ojalá se pudieran tener los elementos para que esa habitación pareciera un hotel. Entonces, uno lo que hace es que trata de diseñarla lo más cálida, lo más agradable posible, siempre manteniendo el control de infección como un norte. Entonces, no todos los elementos se ponen, no todo lo que sugiere todo el mundo se pone, no todos los colores se ponen, porque ya hay mucha evidencia científica. Entonces, fíjate que hay muchas cosas que bailan juntas aquí. Aquí hay un cóctel, esto es como una sinfonía. Esto es como una sinfonía llena de instrumentos, en donde el afinamiento de todos estos instrumentos es lo que hace que la sinfonía se oiga hermosa, o un solo desafine de uno de ellos, tú dices, aquí hay algo que no está funcionando correctamente. Como tú bien dices, es un cóctel. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que yo tengo que tomar en cuenta al momento de ese diseño? O sea, ¿cuáles son como el top 5 de sí o sí, mira, hay que tomar en cuenta esto? Lo primero es que vamos a trabajar cognitivamente los sentidos. Nos vamos con los sentidos. Lo primero es, yo como arquitecta siempre trato de cómo yo me siento. Yo hago juego de roles. Entonces yo juego todos los roles. Yo soy paciente, yo soy camillero, yo soy cuidador, yo soy doctor, yo soy enfermera. Y en todos los momentos es cómo yo me quiero sentir aquí. Cómo yo me siento en cada uno de los roles, cómo me quiero sentir. Entonces, lo primero es saber que le estamos hablando a los sentidos. Y ¿cómo se habla a los sentidos? Lo primero es la luz natural. La luz natural es parte de nuestra biología, es nuestro reloj biológico. Y es vital no solamente para la sanación de los pacientes, está más que demostrado que los pacientes reciben menos medicación al dolor, que se van de alta mucho más rápido por tener vistas a la naturaleza y conexión con la luz natural. Regula la presión arterial. Tener simplemente luz natural hace que la presión arterial esté más regulada, se mantiene más estable. Los familiares y los colaboradores se mantienen más, vamos a decir, con mejor humor, porque eso produce mayor serotonina a nivel de neurotransmisores del cerebro. Entonces, la luz natural, esa es la primera. Entonces, con la luz natural, evidentemente, eso va directamente, arquitectónicamente proporcional a las ventanas. La luz natural viene directamente proporcional a las aperturas y lo que se ve en esas aperturas. Entonces, ahí viene la naturaleza. Cuando yo veo el clima, cuando yo percibo la luz del sol, cuando yo veo las nubes, el cambio de clima,
que yo oigo cuando está lloviendo, todo eso me conecta. Esa conexión con el exterior es vital para nuestra biología. Eso se llama principio de biofilia. Nosotros estamos conectados, nosotros somos parte del ecosistema llamado la Tierra. Correcto. Entonces, nosotros somos parte de eso y conectarnos con eso lo que hace es mantenernos estables emocionalmente. Cuando nosotros rechazamos la naturaleza y nos aislamos de la naturaleza, nos desregulamos a nivel cerebral y eso nos acaba emocionalmente. Entonces, la luz natural es lo primero. Lo segundo es la calidad del aire. Ok. Estar trancados en un espacio que no ventila de manera natural, que no tiene filtración adecuada, lo que hace es que nos enferma, porque lo que vamos a estar es respirando nuestro propio aire. Okay. Entonces, sobre todo un espacio de salud donde tenemos que cuidar virus y bacterias, mohos y hongos. Y tenemos que regular la humedad relativa interna. Entonces, mantener la calidad de aire, controlar la calidad del aire. Entonces, ahí viene el juego de la parte mecánica, que es el aire acondicionado, y la parte natural. Ok, sí, porque hay áreas que no se puede. Hay áreas que no se puede, o que tú no puedes abrir para que ventile de manera natural. Son las menos, pero poder tener la capacidad de en otras áreas sí tenerlo, eso te ayuda y tú mantienes la calidad del aire. Pero entonces en esas áreas que no se puede, tú tienes que tener mayores controles ambientales. Correcto. A nivel mecánico. Entonces, perfecto. Eso es súper importante, la calidad del aire. Otra cosa que es vital, y estamos hablando de sentidos, es la acústica. La acústica. Sí. Totalmente. Nunca me había puesto a pensarlo. El ruido es uno de los mayores estresores medioambientales que pueden existir. Y lamentablemente, el hospital, que es para sanar y descansar, es el lugar más ruidoso, lleno de aparatos que suenan y alarmas que se disparan. Correcto. Y perturban el sueño del paciente, sabiendo que el sueño es una de las cosas más importantes para la recuperación de cualquiera, de una persona que está ingresada en un hospital. Entonces, la acústica, ¿cómo manejamos la acústica? Mira, nunca se me hubiese ocurrido. Claro, tú con un música, tit, 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 tit. No, y mira, para que tú tengas una idea, en un cambio de guardia, en una estación de enfermera pueden haber hasta 65 decibeles de ruido, y 65 decibeles es un concierto de rock. No. ¿O sí? Mira, que de verdad, lo acústico nunca me había pasado por la cabeza. Por ejemplo, hay muchísimas estrategias que van con la iluminación, porque también no solo la luz natural, sino la iluminación también artificial, porque como no hay posibilidad en todos los lugares tener iluminación natural, entonces tú haces un juego en crear escenarios de iluminación, porque el color de la luz también ayuda a trabajar. Entonces es un juego entre las dos. Por ejemplo, para bajar el volumen de la voz de noche, lo que se hace es que se baja los niveles de iluminación. Inmediatamente, tú quieres que la gente baje el volumen de la voz, timbre. Baja los niveles de la luz. Inmediatamente la gente empieza a susurrar. Inmediatamente. Wow. ¿Tú quieres probarlo? Estás en un sitio no sé qué y de repente dimea la luz o baja la intensidad de la luz. La gente va a bajar la voz inmediatamente. Va a decir, oh. Entonces tú quieres, por ejemplo, controlar en los pasillos de noche, baja la luz. Pero entonces a las enfermeras tú no le puedes bajar la luz en la estación de enfermera, claro, porque tú la estás invitando a relajarse y a dormir. Correcto. Y ellas están trabajando de noche. Entonces, en la habitación de los pacientes, por ejemplo, ellas tienen que entrar de noche, efectivamente, a ver suero, a poner medicamentos, un montón de cosas. ¿Cómo tú no perturbas al paciente creando escenarios de iluminación? Poniéndole luces de otro tipo y en otras posiciones, claro, para que le alumbre el camino a ella y alumbre el suero sin prender el play, sí, que va a despertar al paciente. Horroroso. Entonces, eso es experiencia de paciente y son cosas que lo que hay es que ser empático, ponerse en los lugares y darse cuenta en dónde es que se perturba, cuáles son esos puntos, esos vértices que perturban y cómo se resuelven en ese momento, cuál es el problema y cómo se resuelve. Y entonces tú empiezas a atar esos cabitos y tú empiezas a crear una experiencia positiva. Ay, yo dormí la noche entera, ese paciente se va a ir. Yo no sentía a la enfermera cuando entró. Yo no sentía a la enfermera cuando entró. Sí, yo dormí la noche entera, yo no me enteré cuando la enfermera entró. ¿Me entiendes? O sea, tan sencillo como eso,
Por ejemplo, otra cosa, ya te dije 2, te dije la luz natural, te dije la acústica, te dije la calidad del aire, te dije 3. La otra que es sumamente importante, bueno, el control de infección. Esa es top. Esa es un must. Y ahí con control de infección viene el lavado de las manos. Darme la seguridad, que ahí viene con la seguridad y la protección del paciente. Sí. O sea, en todo momento en un hospital, el paciente y sus acompañantes deben entender que está seguro y protegido. Sí. Entonces, ¿cómo yo le digo a esa persona, ya sabiendo que está más que demostrado que las infecciones intrahospitaleras se transmiten por las manos y que el lugar más infectado dentro de un hospital son las perillas de la puerta? Correcto. Entonces, si yo vengo de un paciente a un paciente y yo voy a entrar por una puerta, mi lavamanos no puede estar afuera, porque yo me voy a lavar la mano y voy a tocar la perilla de la puerta. Entonces, yo no te vi que te lavaste la mano. Entonces, el lavamanos del equipo clínico debe estar dentro de la habitación, a la vista del paciente. Yo entré, te saludé, hola Dileini, ¿cómo tú estás? Yo me lavé la mano y después yo fui a bregar contigo con tu suero, a canalizarte, a ponerte inyección, a tocarte. Pues ya yo me acabo de lavar la mano. Tú me viste que yo me lavé las manos. Mire, y con eso vamos a ir cerrando este primer capítulo, pero nos queda más con Kat, así que tranquilos. Es el tema de cómo nosotros empoderamos a los pacientes. El tema del lavado de manos, siempre se ha hablado de eso, más sin embargo, después de la pandemia fue que hizo ese boom del lavado de manos y que la gente comenzó a tener conciencia de la importancia del lavado de manos. Y por favor, sigan lavándose la mano porque los virus siguen, la pandemia, aunque es más silente, sigue ahí. Entonces, vamos a dar un break en esta primera ocasión, pero seguimos con Kat en el próximo episodio. Gracias.